Bueno, nuestra presentación se trata acerca del suicidio en Uruguay. Como primer lugar, lo que hicimos fue buscar información sobre ella. Como por ejemplo, el suicidio es un fenómeno que ha estado presente históricamente y ha sido pensado de acuerdo con las distintas épocas, culturas, religiones, economías, etc. Así, toda referencia al suicidio refleja las actitudes y prejuicios inherentes a cada sociedad en su momento histórico concreto. Además, acción que es tan arriesgada que puede causar graves perjuicios a quien la realiza. El suicidio es un fenómeno de carácter bio y psicosocial en el que el individuo pierde el sentido por sí mismo y decide acabar con su propia vida. Como último, la OMS define como el acto de matarse deliberadamente al suicidio, entendiendo a este como todo el comportamiento suicida que no causa la muerte y se refiere a intoxicación autoinfligida, lesiones o autolesiones intencionales que pueden tener o no una intención o resultado mortal. Para continuar, vamos a hablar sobre los objetivos generales. Los objetivos que utilizamos para el desarrollo de nuestra investigación fueron: ¿quiénes realizan este acto? ¿Cuáles son los trastornos mentales más comunes que conllevan a esto? ¿Cuál fue el avance que tuvo? ¿Y qué podemos hacer para evitar estas acciones? Bueno, la metodología que optamos por utilizar fue la cualitativa, ya que creímos que esta nos iba a dar una información más reciente y más profesional, por lo que pudimos contactar con dos psicólogos, uno llamado Víctor y otra llamado Shirley Hernández. Además, pudimos contactar con una persona que prefirió quedarse anónima y que nos contó su historia de vida acerca de este tema. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los datos de la población afectada. Cuando empezamos la investigación encontramos que la población afectada mayormente era hombres. Eso no quiere decir que las mujeres no cometan este acto. Y como vemos en la gráfica, los hombres tienen un 77.9 de porcentaje y las mujeres un 22.1 de porcentaje. Cuando seguimos con la investigación encontramos que los departamentos afectados en Uruguay son San José y Rocha. Al continuar también buscando, encontramos que los rangos de edades donde se cometen estas edades usualmente son entre 20 a 29 años. Y también, cuando seguimos con la investigación, nos contactamos con un psicólogo llamado Víctor, que nos afirmó la información que teníamos acerca de los géneros y dice lo siguiente. Se dan malos suicidios en varones, eso se piensa que es por una cuestión de cultura, de que los hombres no lloran, no muestran las emociones, y son más impulsivos. En cambio, los intentos son mucho más en las mujeres. Los trastornos mentales son afecciones que impactan cierta parte de los individuos, teniendo características que afectan cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo pensamos y también cómo expresamos nuestras emociones. También afecta cómo nosotros nos relacionamos con el entorno y con las personas que se encuentran en él. Para complementar esta información tenemos las palabras de la psicóloga Shirley Hernández, que lo que dice es que los trastornos más comunes son la depresión, el trastorno bipolar o trastorno por consumo abusivo de alcohol y drogas. Bueno, ahora voy a hablar sobre los avances tecnológicos. El Ministerio de Salud Pública promueve el desarrollo de la protección psicoterapéutica y psicosocial de la mente y nos da un número telefónico que está disponible las 24 horas y el número es el siguiente, 0800 0767. Después nos da otro número telefónico que es un apoyo emocional que es el 0800 1920. Después esto lo implementaron redes sociales como Instagram y TikTok. También hay una página de Google donde entras a la página y te lleva con una persona que está capacitada para poder ayudarte a salir de ese caso. Y también hay una aplicación que se descarga por medio de Play Store que se llama Yana, que es un acompañante emocional. Bueno, para continuar vamos a hablar sobre las entrevistas que dimos, que lo que vamos a hacer es nombrar algunas de las preguntas y algunas de las respuestas. Para comenzar vamos a hablar sobre la entrevista anónima. Como primera pregunta, ¿por qué llegaste a tomar esta decisión? Persona anónima. Sufría mucho bullying en la escuela, también en el liceo. Me decían afeminado, me insultaban, me cambiaron mi nombre a uno de mujer, llegaron a pegarme y mucho más. ¿Ese tema sigue presente hoy en día? Preguntamos. A veces por la calle me gritan diferentes insultos, pero ya mi día a día no es como antes. Ya no me afectan tanto
porque hoy en día aprendí a aceptarme y quererme como soy. Mi autoestima está por las nubes. ¿Cuál fue el método que usaste al intentarlo? La primera vez, a mis 15 años, me corté las muñecas con una hoja de navaja y terminé internado en una semana. Después de eso no lo volví a intentar hasta que cumplí los 17. A esa edad, lo que hice fue intentar tirarme a un sexto piso en donde vivía mi tía. Pero me ganó el miedo. Igualmente las ganas de hacerlo no se me habían ido, y antes del año yo lo intenté otra vez. Esa vez, fue tomando una cantidad exagerada de diazepam. Fue la última vez que lo intenté y quedé internado por casi un mes en un centro de rehabilitación. Otra entrevista que realizamos fue a Shirley Hernández, en la cual le preguntamos: ¿son muchas las personas que han tratado con esta situación? Lo cual nos respondió: no ha sido mucha a lo largo de mi carrera. Otra pregunta que le hicimos fue: ¿cuáles son los trastornos mentales más comunes en las personas en esta posición? Y dijo: los trastornos más comunes son depresión, trastorno bipolar y trastorno de consumo abusivo de alcohol y de drogas. Otra pregunta que le hicimos fue: ¿qué metodología se le puede implementar para mitigar esta situación? Nos respondió: identificación temprana, tratamiento y atención, capacitación de personas de primera línea, por ejemplo, maestros, profesores, agentes de la salud en la evaluación y gestión de la conducta suicida. Concientizando, mediante jornadas de capacitación en centros de estudios. Otra pregunta que le hicimos es: ¿crees que la ayuda brindada por el entorno actual es correcta? Nos respondió: no, el suicidio sigue siendo un tema tabú en la familia y en las sociedades en nuestra totalidad. Por último, tenemos la entrevista de Víctor, que es un licenciado en psicología con una trayectoria de 30 años, con experiencia en múltiples áreas, que en la actualidad trabaja para ACE con niños, niñas hasta 11 años y otras dependencias con estudiantes y adolescentes jóvenes. Y también otro tema que abordó es adultos y adicciones. La primera pregunta que le hicimos fue por qué considera a Uruguay uno de los países más altos en la tasa de suicidios y a qué se debe esto. Él nos dijo que Uruguay tiene la tasa de suicidio más alta comparativamente con el resto de América Latina y alcanzando niveles similares a los países del norte de Europa. También nos dijo que en cuanto a razones no hay estudios psicológicos que expliquen los motivos. Se entiende que son multicasuales, culturales, familiares y económicos e individuales. Es decir, de acuerdo a las características psicológicas de cada persona. Otra pregunta fue cómo se combate desde su rubro esta problemática. Él nos dijo que para trabajar estos temas psicológicos nos preparamos para escuchar, entender sin juzgar lo que le pasa a la persona, se le orienta, se le ayuda a identificar qué le molesta, qué le causa dolor, quiénes pueden ayudarle a buscar sus propias fortalezas, a reencontrar la motivación en actividades y un proyecto de vida. También le preguntamos cuáles son las situaciones más frecuentes que llevan a esta situación y él nos dijo que las situaciones son diversas. Algunas enfermedades mentales llevan al suicidio, pero no todas. A veces son reacciones a situaciones traumáticas, pérdida de trabajo, un duelo u otras. Se realizan en forma impulsiva y muy pensadas. Bueno, nuestra conclusión final, englobando a todas las demás, esta investigación nos ayudó mucho a nivel personal como también a nivel externo, ya que ya sabemos cómo hablarlo en frente a los demás o cómo informarles sobre esto. Además, como dijo la psicóloga Shirley Hernández, a pesar de que esto es un tema tabú, pudimos completar a un casi 100% nuestros objetivos, por lo que al no ser un 100% vamos a mantener nuestra investigación abierta para poder continuarla. Desde ya, muchas gracias.